Bueno, pues ya hemos terminado nuestro segundo módulo de este programa de comunicación y confianza que hemos llamado Comunicación sobre Ruedas. ¿Y qué es lo que hemos visto? Bueno, pues hemos estado metiéndonos un poquito más en el tema de comunicación, de las herramientas comunicativas, y lo hemos hecho a través de la magia, a través de la baraja, ¿vale? Pero sin perder de vista nuestro contenido, ¿vale? Fijaos, nuestro contenido se basaba básicamente en 3 cartas importantes, en 3 palabras importantes, que realmente definían el orden donde ponemos el foco de atención y la diferencia principal entre comunicar y comunicar de manera eficaz. Si os acordáis, cuando comunicamos, lo hacemos fijándonos primero en el qué, cuál es mi mensaje. Después nos fijamos mucho en el cómo, oye, cómo voy a decir nuestro mensaje. Y por último, una de las cosas que miramos es nuestro para qué, ¿vale? Nuestro objetivo. Y os acordáis, en la comunicación eficaz el orden era justo al contrario. Lo menos importante era el qué, era lo último en lo que teníamos que pensar. En lo segundo que teníamos que pensar era el cómo, pero realmente lo más importante a la hora de comunicar de manera eficaz es tener claro nuestro para qué, tener claro nuestro objetivo comunicativo. Y fijaos, había una palabra a la hora de hablar del para qué que era fundamental para nosotros, y era la palabra flexibilidad. Flexibilidad entendida en la medida en la que yo me adapto con el cómo y con el qué, con mi manera de comunicar y con el mensaje a nuestro objetivo comunicativo. Tener objetivos claros era fundamental a la hora de entender ese concepto de flexibilidad, porque si yo no entiendo la manera en la que tengo de adaptarme, es imposible que tenga un objetivo que sea capaz de defender. Después, fijaos, estuvimos hablando del cómo, y en el cómo hablábamos de una palabra que para nosotros era importante, coherencia. Coherencia para no perder ese hilo comunicativo que tenemos que tener y que lo definen las herramientas que manejamos. Herramientas que distinguíamos 2, herramientas de atracción y herramientas de empuje. Yo digo, yo hago, yo argumento, empujamos a la hora de comunicar, pero también era muy importante atraer, escuchar, preguntar. En la medida en la que no equilibro esas 2 herramientas, estaremos perdiendo de nuevo eficacia comunicativa. Y por último hablamos del qué, y lo hablamos hablando de 4 estilos comunicativos, si os acordáis, amigables, expresivos, enérgicos y analíticos, que definían lo diferentes que somos a la hora de comunicar. Diferencias que no tenían por qué suponer algo o que no tenían por qué definir la manera que teníamos nosotros de adaptarnos a ellos. Pero fijaos, una de las grandes reflexiones que sacamos era, efectivamente no tienes por qué adaptarte, tú puedes tener tu estilo al cual ni entro ni salgo, pero si yo quiero ser de verdad eficaz a la hora de comunicar, tengo que entender que lo importante no es qué estilo tengo yo, sino cómo tú te adaptas. Cómo te adaptas al estilo de otros para hacer tu mensaje realmente eficaz. Y al final estas son las 3 cosas realmente que nos llevamos a la hora de comunicar. Tener claros objetivos, tener claro el para qué estoy comunicando, equilibrar herramientas y sobre todo entender que la comunicación nunca le pertenece al que habla, siempre le pertenece al que escucha. Entender que adaptarnos al estilo de nuestro interlocutor es lo que más eficaces nos va a hacer. Así que os esperamos en el tercer módulo. ¡Chao!